Bueno, creo que estamos para ir arrancando. En primer lugar, buenos días o buenas tardes a todos, según desde donde estén. Gracias por estar acompañándonos hoy en este tercer webinar que estamos haciendo desde Widergy. Eh, Así que vamos a dar inicio a la presentación. Por las dudas, aclarar que a medida que vamos a estar contando cosas y presentando diferentes puntos, cualquier duda o consulta que por ahí les pueda surgir durante la presentación, que sepan que en la parte de la barra de comandos abajo de Zoom tienen la posibilidad de una sección de preguntas y respuestas donde nos pueden dejar ahí cualquier consulta que tengan y sobre el final del webinar las vamos a estar revisando y leyendo y tratando de responder en conjunto. Así que, bueno, arrancamos nomás. Bien, la presentación del día de hoy un poco se llama Tendencias del uso de la IA aplicada para la industria de servicios públicos, de las utilities, eh, en este año 2026 y un poco el foco lo vamos a llevar hacia el lado de contarles qué diferencias vemos entre lo que llamamos agentes especialistas y agentes generalistas. ¿Está bien? Vamos a contar un poquito más adelante. En primer lugar, antes que nada, para todos los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Ignacio Capuccio. Soy gerente de arquitectura de productos acá en Widergy. Eh, Estoy trabajando desde que comenzó Widergy allá por 2017 y hoy en día muy enfocado con el equipo en trabajar sobre lo que es la arquitectura, puntualmente de los productos con AI y trabajando acá en conjunto con Fer. eh, Bueno, buenos días a todos, gracias por su participación. Bueno, mi nombre es Fernando Escofone, yo estoy en Widergy hace un poquito menos, hace un año dentro de la compañía. Tengo a cargo todo lo que es el desarrollo de los productos y la gestión de los productos que Widergy ofrece. Ahora vamos a hacer un repaso, pero básicamente a cargo de todo el ciclo de vida de los productos dentro de Widergy. Así que si pasamos, les cuento un poco de ¿qué hace Widergy para los que no lo conozcan? Básicamente es un ecosistema de soluciones, como lo llamamos nosotros. Somos una compañía especializada en brindar soluciones de tecnología y plataformas bajo un modelo SaaS específicamente para las utilities, tanto compañías como de energía, de agua y de gas, que son nuestros clientes. Tenemos presencia en toda la región y básicamente nos especializamos en tecnología de última milla que cubra todo el ciclo de vida operativo que tienen las compañías de utility, que están en un contexto de transformación y que incluye tanto la relación con sus clientes finales, el trabajo diario que tienen los agentes que dan soporte a esos usuarios finales, todo el equipo que trabaja en el campo. Y también damos una solución que integra dispositivos IoT para eficientizar la gestión de redes y del trabajo en campo. Y ahora, para arrancar, la idea es hacer una introducción de cómo vemos que viene evolucionando la IA en las organizaciones. Como les digo, esto aplica para toda la región y para todo el mundo en general. Las fechas no son taxativas, pero intentan contar un poco la evolución que estamos viendo del uso de la tecnología. Em, es una tecnología realmente muy nueva. En 2022, 2023 se lanzó masivamente, llegó primero a los usuarios y todos seguramente arrancamos con una experimentación inicial. Nosotros lo planteamos dentro de 2024, en donde las organizaciones se enfocaron en adoptar esta tecnología, muy enfocados en hacer POCs, tratar de entender dónde la pueden aplicar. El ratio de esas POCs que efectivamente terminaron en un producto efectivo y con rentabilidad fue bajo, pero fue un proceso de aprendizaje para todas las compañías y entender dónde podíamos empezar a usar esas tecnologías. Ya en 2025 empezamos a ver usos reales, masivos, en producción, en muchas de las compañías, enfocados en resolver sobre todo acciones repetitivas. eh, y el foco central acá empezó a aparecer lo que llaman el MCP o las RAGs, empezar a darle a esos agentes que hasta ese momento eran copilots,
formas de acceder a información en tiempo real para darle contexto y que puedan resolver eh, esas situaciones, siendo todavía la participación de una persona detrás de estos agentes relevante. Y lo que vemos a nivel 2026 como tendencia es que la AI va a dejar de ser solamente copilots o ejecutores de respuestas muy acotadas y repetitivas, sino que vamos a tener muchos agentes trabajando, lo cual requiere orquestación y que reemplacen en gran medida o que puedan resolver en gran medida todo un proceso operativo y que solamente utilicen el humano para validar esos contextos o para eficientizarlos o mismo para construir esa infraestructura operativa. Entonces, vemos como tendencia agentes trabajando en resolver problemas ambiguos y el foco está puesto sobre todo en la resolución y en hacerlo rentable toda esa construcción. Bien, perfecto. Entonces, un poco en función de este contexto en general que está contando Fer del uso de la tecnología en organizaciones de distinto índole, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros a nivel de tendencias que ya van marcando un poco lo que es la adopción este año, enfocado especialmente en lo que es utility, ¿no? Entonces, la idea es presentar algunos casos principales. En primer lugar, uno de los que estamos viendo es el caso de tipificación justamente inteligente de reclamos y trámites. Tradicionalmente, lo que es la tipificación de este tipo de gestiones, siempre la pudimos llevar adelante mediante el uso de, por ahí, canales donde se puedan brindar formularios o workflows determinísticos o especializados para poder ir, que el usuario vaya completando y poder clasificarlos de forma determinística. Lo que nos dejaba eso fuera era canales como puede ser canales de soporte vía mail o canales de atención por chat escrito o llamados telefónicos. Bueno, esta tecnología vemos que ahora ya se está implementando para poder hacer esta tipificación en estos canales que estaban quedando fuera. Entonces, lo que es importante acá destacar es que la tecnología de IA generativa lo que nos permite es detectar la intención del usuario, entender si es un cliente que está enojado y quiere hacer un reclamo, o si es un cliente que está trayendo o está levantando un problema que puede requerir una urgencia técnica. Eso es lo primero que vemos en esta primera tendencia, y obviamente el beneficio, bueno, obviamente poder reducir los tiempos de resolución y carga operativa. ¿Está bien? En segundo lugar, lo que tiene que ver, o sea, la atención ante la disconformidad de la facturación, ¿no? Con varios de los clientes con los que trabajamos y hemos relevado, o sea, siempre nosotros arrancamos para pensar dónde aplicar esta tecnología, siempre arrancamos pidiendo cuál es el top 10 de puntos de dolor, digamos, en los canales de atención al cliente, ¿no? ¿Por qué motivo es el que más te contactan tus clientes y más tiempo invertís para resolverlo? Bueno, uno de esos puntos será este, ¿no? El cliente que no entiende su factura o está disconforme con lo que se le fue facturado y necesita que se explique o se detalle el porqué de esa facturación. Entonces, acá la tecnología esta, junto con otro, un pilar importante que ahora después vamos a hacer énfasis, pero que es la capacidad de integración con los sistemas de facturación, CRM o cualquier sistema legacy de la distribuidora, nos permite desbloquear la posibilidad de que estos agentes se integren y puedan hacer un análisis de esa información originalmente estructurada, traducirla a un lenguaje natural y facilitarse o hasta graficársela al usuario. Esto lo podemos hacer muy bien sin requerir para este punto la intervención humana, ¿no? Esa es la propuesta de valor. Bien. Tercer caso que estamos detectando es todos aquellos procesos o procedimientos que requieran de validación de documentación. También esos procesos, por definición, hasta antes de esta tecnología, eran procesos totalmente asincrónicos, donde el usuario tenía que hacer el envío de una solicitud y hasta que se revisaba esa solicitud tenía que pasar sí o sí un periodo de tiempo, incluso en el peor de los casos, para informarle por ahí al usuario que le faltó adjuntar documentación o que la documentación que adjuntó no tiene toda la información necesaria o que no se lee esa información, porque tal vez herramientas con capacidad de detección de caracteres y reconocimiento de imágenes sí ya existen hace un tiempo, pero no con la capacidad de interpretarlas
y evaluarlos, ¿está bien? Entonces, acá esa es la tendencia, esta número 3, la clave es esta interpretación que nos permite clasificar, extraer información, validar e identificar inconsistencias. Bien, en el cuarto caso, lo que tiene que ver con los canales de voz, ¿sí? Tantos canales que pueden ser los tradicionales como cualquier sistema de tipo IBR, donde hoy en día uno se comunica a estas líneas telefónicas y la respuesta, la experiencia que tiene el usuario es la de menúes predefinidos, pero con la capacidad de que, en primer lugar, si queremos hacer una integración sobre esos canales, de que las respuestas que se retornan ante una intención del usuario puedan ser generadas, como decía el caso anterior, el caso de explicación de una factura, podemos generar dinámicamente la explicación de una factura en un canal de IBR tradicional y darle valor al usuario, o sea, revitalizar ese canal o modernizarlo, o si no, ya directamente la implementación de canales 100% con Voice AI, como le llamamos, para hacer una atención en lenguaje natural de punta a punta con el usuario, siempre siempre entendiendo que la capacidad o el trabajo del humano, del especialista humano, siempre va a seguir presente porque siempre vamos a tener que tener esos mecanismos para aquellos casos que estos agentes de IA no puedan resolver, siempre vamos a tener los mecanismos tradicionales de derivar a atención humana. Bien. El caso número 5, este caso número 5 es como la evolución de las soluciones o los agentes más de tipo copilot, ¿sí? Que vienen a asistir justamente o a potenciar a los agentes humanos que están atendiendo, puede ser a un cliente en línea, por chat, por voice, presencialmente, de cualquiera de las formas que sea. Y un poco lo que busca esta tendencia es convertir el rol de esos agentes de simples buscadores de información, historial de cliente y demás, a decisores, es decir, que sea este agente copilot el que en tiempo real vaya leyendo el contexto y trayendo toda la información y datos relevantes, como puede ser esto, el historial de facturación de un cliente, conversaciones previas, un resumen, lo que sea necesario, para darle todas las herramientas al agente humano y que sea el encargado de terminar tomando la decisión final, y última, la inteligencia artificial también puede ayudar con sugerencia de próximos pasos o acciones. Bien, y el sexto caso, un caso muy interesante, que de hecho estamos llevando ahora con uno de nuestros clientes adelante, un proyecto para llevarlo adelante en producción, es el caso de lo que tiene que ver con la evaluación en la calidad de llamadas de un call center, o incluso de conversaciones escritas con un agente de cualquier tipo, ya sean agentes de IA generativas o agentes determinísticos tradicionales. Típicamente estos procesos requieren sobre todo lo que tiene que ver con evaluación de audios por llamadas telefónicas, típicamente requieren el trabajo de una persona humana escuchando el 100% de las conversaciones para luego poder ir haciendo el feedback o ponerse la evaluación en la herramienta que corresponda de la calidad de esa atención. ¿Esto qué nos hacía? Que estos procesos requieran tomar muestras, ¿no? Muestras para poder hacer estos análisis y sacar estos indicadores. Y esas muestras muchas veces, dependiendo del volumen de la operación, pueden ser muestras del 1, el 2, el 5, con muchísima suerte del 10%. Esta tecnología lo que nos permite es auditemos el 100%, auditamos todo, ¿bien? Entonces podemos pasar a implementar un mecanismo, en este caso está reflejado del lado de la mejora continua, pero porque tangiblemente se ve que estoy pudiendo tomar todo el caudal de mi operación y hacer un análisis sobre eso. Bien. Entonces, un poco estos casos que les estoy comentando. ¿Cómo hacemos o sea, cuáles son los denominadores comunes para llevar adelante una implementación exitosa de cualquiera de estos u otros escenarios, ¿no? Entonces, lo primero y principal que nosotros siempre tratamos de destacar, y lo hablamos siempre con nuestros clientes cuando empezamos a trabajar en oportunidades de aplicar esta tecnología, es entender dónde están los expertos dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, primero entendamos aquellos puntos de dolor que detectamos, entendamos cómo se están resolviendo esos problemas a detalle el día de hoy, ¿está bien?
una vez que tenemos el experto, tenemos el procedimiento de detalle, primero que nada, obviamente, vamos a desafiar ese proceso para ver si esta tecnología nos está habilitando una forma nueva de resolverlo, de ahorrarnos pasos, pero en caso que no, lo que hacemos es alimentar, entrenar, digamos, como se le suele llamar, a la gente que vayamos a construir con toda esta información de procedimientos y también, muy importante, con las herramientas que le vamos a poder tener que disponibilizar para que esta gente termine impactando y termine tomando, escribiendo, digamos, sobre los sistemas de gas que corresponden. Entonces, ¿cómo se desagrega esto en estos tres pilares que están acá? Bueno, el primero, ¿está bien? Lo que estamos tratando de enfatizar con contexto y memoria es que una inteligencia artificial o un agente sin contexto solo va a generar texto al azar, ¿está bien? La clave del éxito es poder acceder a el historial real de ese cliente, a los consumos, a las facturas, a reclamos previos, ¿está bien? Por un lado, y por el otro, poder construir en conjunto bases de conocimiento específicas de cada compañía o de cada procedimiento, es decir, los manuales, reglas de negocio, procedimientos. Hoy la tecnología nos permite en cualquier formato, PDF, scrapear una página web, un documento de texto, cualquier cosa. Se releva eso y se generan estas bases de conocimiento. Eso es lo que nos termina dando esta memoria, ¿sí? Este contexto, para que las respuestas no solamente sean coherentes, sino que precisas y útiles para cada caso particular. En segundo lugar, lo que mencionaba antes, las herramientas, ¿está bien? Este modelo no puede estar solo con una base de conocimiento. Van a necesitar, digamos, manos para actuar, para generar un reclamo, para levantar una inspección en campo, para cualquier interacción con los sistemas core de la compañía. Entonces, acá hablamos de disponibilizar, poder acceder a servicios de estos sistemas legacy y después más adelante vamos a contar un poquito cómo lo estamos resolviendo, cómo lo estamos atacando acá en Wattage. ¿Bien? Y el tercer pilar, un poco esto lo que nos permite llegar es a una automatización real, ¿no? Un poco el salto que nosotros estamos viendo para este año 2026 está acá, es decir, evolucionar de lo que contaba Fer de 2025, de simples asistentes que no solamente respondan preguntas, sino que puedan ejecutar estos procesos completos que hayamos relevado con los expertos e implementado, ¿no? Ese es un poco las claves que nosotros detectamos para esta implementación exitosa. Bien, Bien, ahora Fer. y vamos un poco a tal vez una de las primeras decisiones, como comenta Nacho, eh, ahí me quedó resonando no automatizar procesos que hoy ya no son los procesos que nos gustaría tener. Vamos a tener inteligencia artificial muy efectiva en hacer procesos incómodos o malos o que el cliente no les gusta. Creo que es una gran oportunidad y una de las primeras decisiones que tenemos que tomar cuando nos sumamos en un proyecto de AI es qué tipo de agente vamos a elegir. Básicamente tratamos de resumirlos, los tradicionales o los determinísticos, como llamamos todos, son esos agentes que tienen flujos establecidos. Desde el lado nosotros como compañía tenemos el control absoluto de lo que la gente puede decir o no puede decir, está establecido y el nivel, lógicamente, de ambigüedad que puede manejar frente a un cliente que le está pidiendo resolver un problema que no está dentro de su flujo establecido es muy bajo o casi nulo en ese sentido, ¿no? Después, yendo hacia el otro extremo y tal vez lo que hoy está más comúnmente comunicado son estos agentes AI que entienden, interpretan, razonan, toman decisiones basados en una base de conocimiento y en su potencia con integrarse con servicios de la compañía o bien con otros agentes construidos dentro de la compañía para resolver problemas mucho más complejos, en donde la ambigüedad que puede resolver es mucho más alta. Siempre, obviamente, la potencia que tenga un agente dependerá de cuánta información ese agente pueda contener, tanto en contexto como en memoria, como en herramientas social core y demás, pero conceptualmente un agente que todo lo interpreta en base a lo que le hayamos dado como lineamiento y responde. Y después un mundo en el medio, en donde nosotros generalmente se conocen como híbridos, en donde buscamos resolver los problemas ambiguos, lo que no nos resolvía el determinístico, que ante cierta ambigüedad o problema no detectado, el agente igual pueda dar soporte o escale el procedimiento a un agente humano o resuelva esa situación, pero en contextos de
que no requerimos ese nivel de ambigüedad o personalización, como puede ser, no sé, una nota de saldo, una descarga de una factura o algunos procedimientos o reclamos o trámites o casos que tengamos un perfil, un flujo muy estandarizado, podamos usar un mix de un esquema determinístico con un agente full AI que maneje el tono de la conversación, gestione la conversación de manera mucho más flexible. Y después un poco al título del webinar de hoy, ¿a qué llamamos generalistas y a qué llamamos especializados? Piensen, para simplificarlo, un agente generalista es aquel, si se quiere, para simplificarlo, el que tiene contacto directo con la persona, el que maneja la conversación, el que justamente hace que esa ambigüedad de la conversación que tenga se defina en un problema específico a resolver, maneja la empatía, puede entender si el usuario está enojado o está feliz o está tratando de buscar una solución a un problema y adaptar su tono comunicacional a eso. Es un especialista en eso y su rol central es orquestar los agentes que nosotros llamamos especializados y que maneje sobre todo la conversación de una manera lo más efectiva posible, para así después en los agentes especializados, que son aquellos agentes que están enfocados en resolver problemas, son, son mucho más específicos y tienen un know-how mucho más específico, un entrenamiento más específico. Ejemplos de estos ahora los vamos a ver, pero agentes que se especialicen específicamente en explicar una factura o en resolver un trámite en particular o en ejecutar una respuesta específica para un caso regulatorio específico, agentes que requieran un entrenamiento más específico, pero que potenciado con un agente generalista pueda manejar esa conversación y que la persona que está recibiendo esa respuesta la entienda y pueda ejecutar el problema que quiere resolver. Dentro de ese mundo de generalistas y especializados, nosotros siempre los dividimos en los agentes user facing, lo llamaría, el copilot, que es un agente generalista más enfocado hacia el cliente final, el de customer support, el de sales, el de voice AI y demás, y después, un poco como les contaba, no quiero repasar todos, pero sí agentes especializados en explicar facturas, en hacer un quotation si estamos vendiendo energía o envasados o lo que sea para hacer una cotización específica para el contexto de ese cliente, agentes que puedan tipificar dentro de un mail cuál es el reclamo o por qué motivo nos está contactando esa persona y después definen una respuesta específica para eso. Bueno, muchos agentes muy específicos y un poco yendo a la tendencia 2026, la orquestación de todos estos agentes va a ser lo que en definitiva nos va a permitir automatizar el proceso punta a punta. Bien, y ahora un poco pasamos a esto que estaba contando Fer, ¿no? Todos estos agentes, cómo los estamos diseñando, ¿no? A nivel de capas de arquitectura dentro de Widership. Entonces, acá lo intentamos representar y destacar aquellas las más importantes. Nosotros estas capas las definimos de esta manera bien clara, porque nuestro objetivo es garantizar la estabilidad y escalabilidad de todo lo que es esta vertical de inteligencia artificial que tenemos dentro de Widership, ¿no? Entonces, un poco las primeras dos capas, estas de agentes y workflows, acá, en resumidas cuentas, es donde se define la capa de razonamiento y ejecución. ¿Está bien? Acá es donde se termina implementando la orquestación de estos agentes y tanto los generalistas como los especializados para poder llevar adelante estas tareas, donde es no solamente hablar con el usuario de turno, sino también poder actuar y poder hacer uso de esas skills o esas herramientas como veníamos diciendo. Luego, hacia abajo tenemos lo que es la capa de base de conocimiento. Esta es la capa que mencionaba antes, que es uno de los pilares, que es lo que nos da este contexto real del procedimiento, del propósito del agente, donde conectamos a esta IA con lo que decía antes, con los manuales de la compañía, con los procedimientos, con documentación, con todo lo necesario para poder dar información certera, y a su vez, lo que estaba mencionado antes de las skills, ¿sí? Con las capacidades de integrarnos con los sistemas legacy,
facturación, CRM, ERP, el sistema que toque, porque sin esto la IA va a terminar siendo genérica. También va solamente a devolver texto, pero no va a poder no va a poder ejecutar acciones concretas. Bien, para esto es muy importante esa capa que está debajo, que llamamos nuestra arquitectura de integración. Uno de los factores claves que destacan nuestra propuesta de valor técnica con nuestros clientes que por ahí ya tengan otros productos con nosotros, es la posibilidad de toda esa capa para comunicarnos con todos estos sistemas, orquestar los llamados a los distintos sistemas, hay distintas tecnologías, distintos protocolos, un montón de complejidades técnicas, complejidades de seguridad, de redes, conectividad, etcétera, etcétera. Nosotros lo solucionamos una única vez y luego internamente cualquier producto de Widersheet hace uso de esa misma arquitectura de integración. Entonces, esto nos permite implementar proyectos en pocas semanas con estos clientes donde ya tenemos alguna comunicación con estos sistemas legacy. Bien, y hacia abajo, lo que es la capa no solamente de evaluación continua, sino también muy importante, que funciona cross todas las capas, la capa de los guardrails. Nosotros tenemos muy claro que en una utility la seguridad y la privacidad de los datos, digamos, no son opcionales. Entonces, esta capa de guardrails es la que garantiza que la guía se mantenga dentro de los límites éticos y operativos definidos, de propósito operativo definidos para cada uno de estos agentes, y básicamente con herramientas como las que contábamos antes de evaluación de conversaciones y demás, que las aplicamos nosotros internamente en Widersheet, nos permite la capacidad de monitorear estas conversaciones para poder asegurar la calidad y que ese propósito se esté cumpliendo. Y hacia la derecha, un poco dos pilares también estratégicos desde el lado técnico de la propuesta de valor son, en primer lugar, el despliegue multicanal. ¿Está bien? Nosotros, más en este 2026, creemos que está todas las herramientas dadas para que justamente el cliente sea el que elija por dónde hablar, si quiere hablar por WhatsApp, por una web institucional, por la oficina virtual, por redes sociales o por donde sea, y creemos que con esta tecnología podemos terminar de cumplir, de nivelar todos estos canales para ofrecerle una experiencia consistente en cualquiera de estos canales. Y el otro pilar técnico es, siempre en Widersheet tomamos un enfoque agnóstico desde el lado de la tecnología, es decir, construimos soluciones de infraestructura y de software que nos permitan no depender de un único, en este caso estamos hablando de inteligencia artificial, no depender de un único modelo, ¿está bien? Integramos y tenemos la posibilidad de integrar diferentes proveedores digamos, los motores de IA, como son los LLM. Particularmente utilizamos mucho Gemini, GPT, y en algunos casos modelos open source. Y esto, sumado a la integración con los sistemas legacy y base de conocimiento, es lo que nos permite evolucionar a la velocidad que esta industria está requiriendo hoy en el 2026. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo se traduce un poco estas capacidades o esta arquitectura en algún caso práctico, ¿no? O sea, acá a la izquierda estamos viendo un agente de atención al cliente, que se llama el agente Y, y está atendiendo, en este caso, a Juan, que está queriendo hacer alguna consulta sobre su cuenta y su consumo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en este ejemplo simple, lo que está ocurriendo por detrás, me interesa destacar dos puntos muy importantes. Uno es la multimodalidad real. ¿A qué me refiero con esto? Este agente no está respondiendo solo con texto, está generando un gráfico comparativo de consumo para darle un contexto visual a su respuesta, y lo más disruptivo es que, si se quiere, está brindando también accesibilidad, porque no solamente está respondiendo contexto, sino que también está condensando eso en una respuesta detallada por audio. Entonces, la accesibilidad y la comodidad del usuario mandan, y acá vemos un ejemplo donde lo aplicamos, ¿no? Y por otro lado, destacar que, bueno, este agente no está adivinando los datos que está respondiendo, ¿no? No solamente primero está detectando la intención del usuario para poder hablar, para que la gente pueda hablar con él, sino que también se está integrando, usando esta capa que mencionábamos de arquitectura de integración,
para poder recuperar en este caso la información del saldo, de los consumos o lo que sea necesario para poder graficarlo en el momento. Eh, por lo que de esa manera ahora Fer les va a contar un poquito algunos ejemplos prácticos más a detalle. Bueno, ahí vamos. Les mostramos un video de uno de los agentes que tenemos funcionando, en donde, bueno, básicamente tenemos un agente generalista y un especializado que le consultan por un alto consumo en la factura, le solicita el número de cliente, esta gente no tiene el contexto, la idea él lo analiza y revisa que tuvo un consumo efectivamente muy alto y luego le dice por qué es ese consumo, por qué viene asociado a ese consumo y le sugiere recomendaciones para intentar evitar esos consumos. Otra vez, acá tenemos dos agentes, el generalista que maneja la conversación y el especializado haciendo foco en la evaluación de los consumos, las recomendaciones y entender cómo resolver el problema de disconformidad de las facturas. Pues otra de las tendencias que contamos, el Copilot. Nosotros tenemos un producto que se especializa, es un case management y un CRM, en donde nos permite tener la vista 360 del cliente y brindamos un Copilot para que el gente de atención al cliente pueda tener soporte y resolver el problema sin navegar tantas pantallas, tantos clics y demás, sino directamente en un flujo conversacional. Para simplificar esa gestión, ahora lo vamos a ver cuando ingresa, el chatbot nace de manera flotante, lo puede mover, puede ver información en contexto. Le dimos accesos rápidos porque los agentes están manteniendo una conversación y la idea es que simplifique la conversación con este agente. Las respuestas son mucho más cortas, mucho más efectivas, buscando que la persona quien está dando soporte pueda leerlo rápidamente y dar directrices directas para resolver el problema. Y otra vez, algo importante que lo vamos a ver, acá es similar en términos del consumo elevado, vemos los mismos agentes por detrás orquestados, pero con un generalista acotando la conversación al contexto, en este caso es un agente de call center, y algo relevante es que esas recomendaciones podrían ser diferentes o no, pero la información que demos multicanal, tanto al usuario final como a la gente, es consistente y ustedes tienen el control para que no tenga esa experiencia omnicanal en donde por un lado le damos un nivel de soporte definido o una información y por otro lado le damos otra. Al estar integrados y orquestarse, eh, la omnicanalidad está mucho más cerca y es más consistente. Y por último, bueno, no por último, pero tenemos el de análisis de documentos. Otra vez, acá estamos en un ejemplo de cambio de titularidad, uno de los tantos trámites en el mundo de utilities que requiere documentación para poder efectivamente realizarlo. Normalmente el agente generalista está identificando cuál es el incidente que quiere realizar, es un cambio de titularidad, está analizando dentro de sus procedimientos que están en la base de conocimiento qué información necesita, le solicita el DNI al cliente, el cliente, el DNI o el ID de identificación, en este caso es argentino, pero podría ser de cualquier lugar. Hay un agente específico y especializado que hace la evaluación de todo este documento, verifica que sea válido, verifica los datos que sean consistentes, extrae información, la vuelca en los sistemas, vuelve a verificar en su procedimiento, verifica que esta cuenta no tiene deudas pendientes, por lo cual puede avanzar con el cambio de titularidad, le solicita una firma, parte de un procedimiento requerido en este caso dentro de la base de conocimiento y cierra el caso. Y por último, acá trajimos algunas gráficas, es difícil mostrarlo, pero básicamente es cómo hoy estamos trabajando la evaluación de contactos vía voz, vía video, o pueden ser conversaciones de un agente. Básicamente, a gran escala, cada vez que se cierra una conversación, tenemos un agente auditando lo que sucedió, permitimos a las compañías customizar qué KPI son relevantes para su atención. Muchas veces el HT es muy relevante, el tiempo de duración de la llamada o el índice de First Call Resolution también es un indicador relevante, entonces permite evaluar la conversación, más allá de una encuesta al final que haga el usuario, podés evaluar el contexto de toda la conversación, entender si el agente que está estableciendo esa comunicación cumplió los procedimientos o no, darle un indicador general a esa llamada
identificar los motivos del contacto y también analizar eh, los casos en donde no hubo resolución, cuál fue el motivo de esa no resolución. Lo interesante de esto es que es una herramienta que permite hacer mejora continua y entrenamiento sobre las personas que estén atendiendo y mismo sobre un chatbot si lo tuviesen. O sea, cómo de qué manera tengo una herramienta que me permite evaluar con un KPIs objetivos qué está pasando en mi proceso de atención al cliente o cualquier otro de los procesos. Muy bien. Un poco para complementar desde el lado técnico, eh, estos casos que estamos viendo, hoy en día del lado de nuestra, ya hablando más, no hablé de arquitectura, ahora ya hablando de lo que es la infraestructura, hoy nos estamos apoyando en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, la arquitectura multicloud, es decir, nosotros ya hace bastante tiempo que no dependemos de un solo proveedor, operamos principalmente en AWS, donde somos partner, pero también tenemos nuestras soluciones desplegadas y portables hacia tanto lo que es la nube de Google Cloud como lo que es Azure. Esto lo hicimos para poder brindar mecanismos de resiliencia y alta disponibilidad que permitan garantizar que pase lo que pase, digamos, incluso hasta con problemas de disponibilidad no relacionados directamente con Wiresheet, podamos seguir brindando el servicio para el usuario en todos los casos, ¿no? Después, con lo que tiene que ver con respecto a seguridad y certificaciones internacionales, como manejamos datos sensibles y procesos críticos, es por eso que respaldamos toda nuestra operación con certificaciones de ISO 27001 para lo que es seguridad de la información, con ISO 9001 para lo que es calidad y también lo que es SOC 2. Un poco buscamos que esto sea procedimientos que nos permitan garantizar que estos procesos internos que tenemos de monitoreo, detección de brechas y aseguramiento de la privacidad cumplan con estos estándares que son los más exigentes de la industria. Por otro lado, muy importante para lo que tiene que ver con canales conversacionales, el año pasado nosotros nos convertimos en partners de Meta, ¿está bien? Que es la empresa matriz que controla Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, con el objetivo de poder operar los canales de WhatsApp con los mejores estándares y mecanismos de soporte. Esto ya nos está permitiendo en producción con muchos de nuestros clientes poder manejar volúmenes masivos de conversaciones, tanto entrantes como lo que son conversaciones salientes de campañas de marketing, y asegurar la estabilidad en estos canales que las empresas de servicios públicos requieren por la exposición que tienen y demás, ¿no? Sobre todo, estos canales tienen que, todos nuestros canales, pero digo, estos también, porque son los que hoy el usuario más a mano tiene, tenemos que, justamente, el primer punto, disponibilizar una infraestructura que pueda acaparar el tráfico en momentos de picos de demanda o en momentos de contingencias, ¿no? Eh, Bien, y por último, lo que es, lo que mencionaba un poquito antes, nuestra capa de AI, reitero lo que mencionaba antes, del enfoque agnóstico, ¿no? Si bien hoy nos estamos integrando principalmente con los últimos modelos de OpenAI y Gemini particularmente, lo estamos haciendo dentro de nuestra infraestructura configurable, donde es muy fácil para nosotros ir probando los nuevos modelos que salen y donde vemos mejoras o donde vemos beneficios, incluso hasta beneficios de costos para hacer más competitivas las propuestas económicas, lo podemos switchar y lo podemos hacer muy rápidamente. Eh, Bien, entonces acá dejo un poquito a Fer para contar un poquito algunas conclusiones. Bueno, algunos mensajes que creo que está bueno que se lleven. Primero, estamos en un momento en donde ir hacia el modelo de agentes autónomos que automaticen todos los flujos, todos los procesos, parece simple o alcanzable. Creo que la primera lección que tenemos que tener en este proceso es arrancar de manera progresiva, porque para que un proceso punta a punta podamos resolverlo necesitamos muchos agentes.
construyéndose, cada uno de esos agentes tiene que tener una lógica y una arquitectura dentro de lo que queremos construir, por lo cual enfocarnos, que tiene que ver con otra de las lecciones o acciones que deberíamos estar impulsando, es enfocarse en el problema. Más allá de lo que la tecnología pueda resolverles, siempre busquen qué problema es el cual están intentando resolver, sean especialistas en el problema que quieran resolver y después la tecnología les va a dar las herramientas para poder resolverlo. Pero creo que es un buen momento cuando uno intenta implementar automatizaciones y demás, en el momento de repensar esos procesos. Vuelvo a lo mismo que dije antes, automatizar procesos ineficientes no resuelve el problema de fondo. Creo que tenemos una tecnología muy potente para poder resolver o repensar muchos de los procesos que por años siempre fueron construidos de cierta manera, por lo cual arranquen desde el problema, la tecnología los va a acompañar. Hoy estamos viviendo una evolución tecnológica a una velocidad que pocas veces vimos y en ese contexto el foco tiene que estar puesto en el core de cómo el negocio está evolucionando, en los problemas que tiene que resolver y demás. Y inicialmente mi recomendación es que busquen un partner que les permita enfocarse en los puntos de dolor y demás y que los acompañe en esa evolución que está pasando a nivel modelos. Hace 3 años tal vez no había tantos modelos, no había tantas herramientas, no había tanta posibilidad de integrarse. Hoy parece una realidad que está hace años, por lo cual, otra vez, repensarlo desde el problema y luego hacia la tecnología y tener un partner que en esa evolución de mucha velocidad, conozca el negocio de ustedes y los pueda acompañar en esa evolución. Otra vez, implementar AI, como les contaba, hubo muchas POCs que no llegaron a estos beneficios. Si lo hacemos progresivo, si lo hacemos enfocado a un problema a resolver, claramente estos son muchos de las promesas o de los beneficios que les va a traer. Puedo mencionar algunos, ¿no? Pero en términos de eficiencia para las personas que están atendiendo, tener mayor productividad, tener más información para resolver problemas en el contexto que esa solución se requiere, aumentar la productividad tanto del call center como de los empleados que estén usando AI, generar un contacto con el usuario que no sea tan determinístico y duro, sino mucho más personalizado en el tono que la persona tiene en esa conversación, lo cual incrementa el NPS y la satisfacción. Los tiempos de atención que se achiquen, porque el gente tiene mucha más información en contexto, puede ir mucho más abajo, mucho más profundo dentro de los sistemas y puede resolverlo mucho más rápido. Y muchos otros beneficios orientados a eficientizar la inversión que hagan sobre esto y obviamente incrementar la productividad de la persona que lo esté usando y eventualmente cuando tengamos todos los flujos resueltos, que ni siquiera sepan que ese problema efectivamente se generó porque tienen una suite de agentes que lo resolvió antes de que eso sea un problema para la compañía. Así que creo que los beneficios son muchísimos. Hay que pensar una estrategia de manera incremental para poder hacer uso de todas las ventajas que esta tecnología trae. Bueno, bien. Ahí abrimos el espacio para las consultas. Veo que, a ver, en este caso, acá veo que ya llegó alguna. Voy a leerla porque creo que está bueno. Acá nos consultan, nos dicen, para este caso que mostrábamos hace un ratito del análisis de consumo de factura, ¿no? Dice, ¿implica que la base de datos que se cargue en la IA, o sea, implica que tengamos, digamos, desde el lado de las distribuidoras, que tengan que cargar la base de datos a la IA o a estas bases de conocimiento que mencionábamos antes? ¿Qué aspectos de seguridad hay para que la información no se filtre y no se termine vulnerando los datos de la compañía o de los clientes? Bien, es una muy buena pregunta, porque ahí está la diferencia, por ahí, esto lleva a la diferencia de, una cosa es, lo que cargamos en las bases de conocimiento para la IA son procedimientos generales, no son datos transaccionales de clientes, ¿está bien? Ahí cargamos manuales que expliquen cómo es la estructura de facturación, cuál es la estructura de impuestos según la tarifa del cliente, cuáles son las categorías tarifarias, o sea, ahí la regulación del organismo de turno que está regulando ese servicio, eso es lo que se carga en la base de conocimientos. Luego, la información transaccional del cliente particular que está haciendo una consulta o que está reclamando por su factura, esa información es la que se recupera en tiempo real a partir con estas herramientas o skills que mencionábamos antes, que en fines prácticos terminan llamando a un web service
de alguno de los sistemas core de la distribuidora. Estos web services, para los clientes que ya tienen, por ejemplo, en el caso de Widershare, que ya tienen algún producto implementado con nosotros, son los mismos web services que hoy estamos llamando para poblar en la oficina virtual el dashboard de una cuenta, el historial de facturas, el historial de pagos de un cliente, tanto en productos que tengan con login, como puede ser la oficina virtual, o incluso en productos que sean sin login. Como un agente determinístico que puede ir y consultar una deuda cuando un cliente ingresa un número de cuenta, ¿está bien? Entonces, esa es la diferencia clave, ¿no? Y en el caso que sea necesario, porque decimos, bueno, por ahí le quiero dar a la IA la capacidad de poder acceder a todo el historial detallado de facturación de una cuenta de un cliente, pero, por ejemplo, tal vez esa cuenta es de un cliente de tipo industrial y los industriales no queremos que esa información esté pública. Bueno, podemos desarrollar, implementar los mecanismos dentro de la conversación para que para poder acceder al uso de esa herramienta, primero se tenga que hacer una validación con ese cliente que demuestre que tiene alguna relación con esa cuenta o ese cliente industrial, por ejemplo, ¿no? Sí, yo si puedo sumar, siempre la seguridad es uno de los temas, y un poco como decía Nacho, a nivel de arquitectura es algo que trabajamos de manera continua. Algo a entender es, eh, por un lado tenemos la seguridad tradicional en donde si nosotros tenemos servicios que conectamos a la utility, la base de datos sigue estando en la utility y esos servicios están segurizados. Como todo, siempre que hablamos de seguridad es en capas, pues tenemos testing y no me quiero volver demasiado técnico para hacer un testeo de prompt injection, bueno, determinadas técnicas para tratar de evitar esa información. Tenemos capas para que dentro de la gente se pueda loguear la persona que está pidiendo esa información. Hay como siempre la seguridad es algo que trabajamos a nivel capas, hay seguridad a nivel infraestructura, hay seguridad a nivel funcional. Muchas cosas que podemos hacer. Lo importante, creo que, para que se queden claros, que la AI pueda responder con datos de una persona o de una utility o lo que sea, no necesariamente implica que esa base de datos está en control del modelo, sino todo lo contrario. Generalmente, y en nuestro modelo y en nuestra arquitectura, se consulta vía un servicio que la misma utility es quien lo suministra y lo seguriza, ¿no? Y después la capa adicional a terminar de resolver es a nivel funcional, qué tan restrictivo o no queremos que sea ese comportamiento, un poco como planteaba Nacho. Bien, Después sí. hay una pregunta, si querés, sigo acá. Si una utility que no tiene nada de AI quisiera comenzar a hacerlo, ¿cuál sería un primer caso de uso ideal para arrancar? Bueno, yo, después complementar, Nacho, creo que es una buena pregunta. Yo no diría que hay un único caso de uso a arrancar. Justamente volviendo un poco a lo que les decía, es enfóquense en cuál es el problema que quieren resolver. Nos ha pasado con utilities que la explicación de factura es uno de los contactos más largos y más complejos para un humano de resolver. Y eso genera un KPI de eficiencia muy grande si pudiésemos resolver esos contactos complejos que requieren alta personalización con un agente y han arrancado por ahí. Para otras utilities, el case management fue un tema mucho más relevante en su forma de atención con los clientes, tenían altos volúmenes de casos y necesitaban resolver la tabulación o la identificación del problema dentro de esos casos. Otra vez, siempre no es que hay una regla de oro que siempre hay que ir a un caso y arrancaría por ahí, diría, piensen cuáles son los problemas de la forma progresiva que habíamos planteado, dónde me conviene tratar de resolver tareas repetitivas, tener un experimento corto que les permita tener KPIs que les permitan medir si funciona o no funciona y sobre eso escalar, pero otra vez creo que es una pregunta que podemos ayudarles a resolver, pero hay que entender cuáles son los dolores que guían e implementar AI. Potencialmente la AI se puede usar para cualquier cosa. Como recomendación general, empezaría por casos concretos, repetitivos, con workflows controlados, como puede ser un Doc Analyzer o algo que sea muy específico y tenga un resultado muy directo. Pero insisto, creo que hay que entender el problema antes de pensar que hay un único caso por donde entrar. Bien, bueno, veo que entraron varias preguntas, por lo menos quiero responder aunque sea una más y el resto las podemos responder por mail, sobre todo veo algunas técnicas que están buenas, esas las podemos. eh, pero primero preguntaron, dijeron, en cuanto a lo que es la atención telefónica, ¿qué nivel de entendimiento tiene la IA respecto de modismos lingüísticos específicos de la región? ¿Cómo interpreta palabras específicas? Uy, se me fue. Bueno,
cómo interpretaba palabras específicas y si era necesario hacer algún entrenamiento o glosario para que pueda tener el contexto de la charla. Es una buena pregunta. La respuesta a grandes rasgos es que sí. Eso lo que se hace es una parte se puede definir como ese glosario directamente en lo que se llama el System Prompt, que es la especificación del rol que tiene que cumplir esa gente y las consideraciones que tiene que tener. Mucho se suele hacer ahí y alguna otra parte puede ser con base de conocimiento, pero sí, lo que tiene que ver después con la parte de lo que es la respuesta en voice de la gente, tenés capacidad de tunear, digamos, los acentos, sobre todo por los distintos países, digamos, para que sea más cercano. Pero sí, la respuesta corta es que eso requiere ser especificado para poder Sí, y en nuestra emplearse. experiencia, los modelos actualmente son bastante más potentes de lo que tal vez imaginan en reconocerlos. Creo que como siempre que trabajamos en un agente hay una fase de personalización o de tuning de cómo queremos que la gente se comunique en base a los modismos, idiomas y demás. Como regla y como buena práctica, sí es bueno tener en la base de conocimiento palabras que sepamos que son muy específicas de una región particular y demás, eso ayuda a la gente, pero no hemos visto grandes problemas en términos de modismos, idioma, para que la gente pueda interpretar y entender lo que tiene que resolver. Bien, ahí más que nada porque estamos sin tiempo, los invito a que eso, porque veo que hay algunas preguntas más que hicieron, los invito, si quieren, así como las mandaron, forwardearlas, ahí abajo está el correo de 6@wise.com, ahí los chicos nos envían a nosotros esas preguntas puntuales, porque, bueno, sí. Ah, perdón. El contexto de la gente sobre el cliente, sí utilizamos, sé que hay algunas preguntas técnicas, después las podemos responder más en profundidad, pero conceptualmente nosotros, siempre que estemos en un contexto controlado en uno de nuestros productos, tenemos muchas formas de enriquecer el contexto. Nosotros, de por sí, si estás dentro de un CRM o estás dentro de una vista 360 de una persona, hay ya mucha información de contexto que ya tenés, mucha memoria que podés recuperar por acciones pasadas que haya tenido el cliente y demás, o mismo con el agente. Por lo cual, sí, tenemos varias estrategias de que siempre que un agente corra sobre nuestro ecosistema de soluciones, le brindemos información y contexto para que pueda resolverlo mucho mejor. En la demo lo vimos muy al pasar, pero en el caso del cambio de titularidad no le pregunta qué cuenta es y demás, porque ese contexto ya viene en el agente y potencia mucho la resolución. Siempre que estemos en un contexto externo, que no tengamos información del cliente de contexto, obviamente la gente lo solicita, pero sí tenemos varias estrategias para que la conversación ya llegue con ese contexto. Bueno, de nuestro lado, no más que agradecerles por su tiempo, por estar hoy acá. Y bueno, ahí están nuestros correos también, por si tienen alguna pregunta particular. Eh, con gusto la responderemos y los esperamos en el próximo webinar, que ya un poco se coordinará. Así Bueno, muchas que gracias a todos por participar. muchas gracias a todos y buen miércoles. Hasta Abrazo. luego. Chau, chau.